No quiero que sepan que estuve en rehabilitación. Ese es el tema del día de hoy. Acompáñame en esta tarde para navegar acerca de qué implica el no querer que se den cuenta en mi trabajo acerca de mi rehabilitación y mi proceso que tengo actualmente. Soy el Coach JP, esto es Coach JP BPO Mentorship. Bienvenidos en esta tarde de miércoles 30 de julio del año 2025, en la cual tenemos este tema, el cual consideramos de suma importancia para muchos jóvenes hoy en día, ¿ok? Así que iniciemos diciendo que vamos a tener este tema para cubrir algunas necesidades, algunas inquietudes que puedas tener, joven, en este preciso momento, ¿verdad? En el que te encuentras en recuperación de cualquier tipo de situación. Puede ser una adicción, puede ser una condición, puede ser rehabilitación incluso física, no necesariamente una adicción, pero necesitas tener ese aliciente, esas herramientas que te van a permitir poder sobreponerte a esa situación, ¿ok? Vamos a dar de una entonces lectura a nuestro tema. No quiero que en mi trabajo se den cuenta que yo estoy rehabilitándome, ¿ok? Not all wounds bleed. Some look like missed opportunities, ¿ok? ¿Qué significa esto? No todas las heridas sangran. Algunas se ven como nuevas oportunidades, ¿ok? O oportunidades que fueron perdidas en su momento, pero que hoy en día podemos recuperarlas, ¿ok? Entonces, introduzcamos el tema, ya que consideramos de mucha importancia para muchos jóvenes hoy en día, ¿ok? Hay heridas que no se notan a simple vista, ¿verdad? Y eso lo sabemos muy bien. Hay heridas que no se van a notar así muy superficialmente, pero cuando profundizamos en algo, sí se notan, y se notan mucho, ¿ok? No hay sangre de por medio, no hay moretones, no hay situaciones difíciles, pero duelen. Es decir, no hay golpes, no hay un malestar físico, pero duele porque es un problema de emociones. Entonces, nos sentimos que a veces esa herida es la vergüenza de haber sanado, ¿verdad? Entonces es importante que podamos abordar estos temas, ya que son críticos hoy en día. Muchas personas te hablan de cómo conseguir un trabajo, cuáles son las preguntas que normalmente se hacen, cuál es el proceso de contratación que hay en un trabajo X o Y, pero pocos te dicen o te hablan de salud mental, pocos te hablan de cómo abordar o cómo manejar una adicción, cómo tener este proceso de recuperación de adicciones. Buenas tardes, Carmen, buenas tardes, Henry, buenas tardes, Fernando, buenas tardes todos. Acá tenemos, he enviado una invitación a un colega para que se una a nuestro live, Ali. Ali, vamos a ver, se está uniendo por ahí. Buenas tardes, NJ, buenas tardes, Fernando, buenas tardes, Liz, buenas tardes, Ali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Escucho ahí un background noise, ahí, yo creo que estás conectado. Te agarré movido. El tema del día de hoy, Ali, es para que puedas compartir con nosotros y quédate ahí conectado, no tengas pena. Es, no quiero que en mi trabajo se den cuenta que yo estoy en un proceso de recuperación, ya sea recuperación física, recuperación mental, recuperación de una adicción X, and so on and so forth. Entonces, estábamos dando la introducción, que es que hay heridas que no se notan a simple vista, decíamos. No hay ningún moretón, ningún rasgo físico, ¿verdad? Sin embargo, hay cosas que duelen más que una herida física, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos tener este compartimiento el día de hoy. Ali, en cualquier momento que quieras intervenir, te dejo el micrófono abierto, ¿ok? Hoy hablaremos de muchas cosas y vamos a abordar un nombre anónimo, ¿verdad? Para resguardar la integridad de la persona, pero sí es un caso de la vida real. Obviamente no vamos a hablar en síntesis o en detalle quién es esa persona, porque no estamos para eso, pero sí vamos a llamarlo entonces John Doe. John Doe viene siendo el término utilizado para anglo, ¿verdad? En el mundo anglo, es decir, en Standard English sería para lo que nosotros en Latinoamérica decimos fulano de tal, ¿verdad? Entonces, John Doe
es alguien de 26 años, un joven de 26 años que está en ese proceso de búsqueda de trabajo, pero más allá de búsqueda de trabajo, en búsqueda de sí mismo, en búsqueda de encontrarse a sí mismo, para poder tener fundamentos, para poder tener esas herramientas que le van a permitir sobresalir en su trabajo, ¿verdad? Estuvo en rehabilitación por adicción al alcohol, es decir, por ingesta alcohólica, ¿ok? Esta persona, que vamos a llamar John Doe, tuvo esa rehabilitación en un centro, instituto, en grupos de apoyo, llámele como usted quiera llamarle, ¿verdad? Y se recuperó, es decir, él dejó la ingesta alcohólica, cortó la ingesta alcohólica y comenzó ese proceso de recuperación, ¿verdad? Within the process, es decir, en el proceso, estuvo internado 8 meses en un centro de rehabilitación. Esto le permitió a John Doe poder recuperar o poder recobrar energías, poder recuperar la visión, la misión de su vida, hacer una reflexión profunda de todo lo que estaba haciendo para poder venir más fuerte, ¿ok? Sin embargo, aunque John Doe se está recuperando ahora mismo y ya tiene varios años de no tomar o no consumir alcohol, siente miedo cuando se trata de un proceso de contratación en una empresa. ¿Por qué siente miedo en este proceso de contratación a una empresa? Porque hay ciertas cosas que todavía no han sanado, no han curado definitivamente, ¿verdad? Entonces es importante que nos demos a la tarea de abordar temas como la terapia, por ejemplo, y cuánto fue de ayuda para John Doe estar esos 8 meses internado en un centro de rehabilitación, lo cual le ayudó a salir de esa ingesta alcohólica brutal que tenía, ¿no? De igual manera, le ayudó a estudiar, a concretar algunos estudios que no había podido hacer en el transcurso de su corta vida, porque es un joven apenas de 26 años. ¿Okay? Hoy tiene un trabajo estable en una agencia de diseño, diseñador. Nadie ahí sabe de su pasado y no tienen por qué, ¿verdad? En el trabajo no necesariamente tienen que saber de tu pasado, si tuviste en rehabilitación o no, o si estás en un proceso de rehabilitación tal cual. Y él prefiere que siga de esa manera, ¿ok? Entonces quiero hacer una pausa aquí. Me gustaría saber si Ali puede comentarnos algo al respecto. Si conoce a alguien con esta situación, o ha tenido un familiar, ha visto un conocido, un compañero de trabajo con este tipo de situación, que no le gusta hablar o tiene miedo a hablar de su situación de adicción o de alguna quejación que pueda tener con los demás. Ali, te dejo un micrófono abierto. No sé si todavía estás conectado. Yo creo que se desconectó, Ali. But anyway. Listo. Entonces voy a hablarles un poco de mí, ya que Ali se nos fue. Me dejaste solo, Ali. Ok. Vamos entonces a hablar un poco del Coach JP. Yo soy abierto con estas cosas porque me gusta a mí pasar el mensaje, es decir, ayudarle a la persona que todavía está sufriendo. En mi caso, lamentablemente, y tengo que decir eso porque así es, lamentablemente yo ya a mis 16, 17 años ya tenía una carrera alcohólica, ¿verdad? Cuando estaba en secundaria, entrando a la universidad, y me gradué en alcoholismo, lamentablemente, ¿verdad? Y cuando digo me gradué lo digo irónicamente porque no debía haberlo hecho. Esa es una de las cosas que más adelante voy a contarles que pasé por mi vida. Esa graduación, esa certificación en alcoholismo que nunca debe haber concretado. Fueron 9 años en los cuales todo fue negativo, ¿verdad? Porque cuando una persona pasa de un bebedor normal, entre comillas, a un bebedor problema, a un bebedor que tiene un problema con la ingesta alcohólica, eso se complica, se va complicando cada vez más. Se complica para uno mismo, se complica para la familia, se complica para todo el entorno. Es un efecto dominó, eso afecta a todos los costados, ¿verdad? Eso me impidió, me atrasó con mis estudios, me atrasó en el trabajo. Como decimos comúnmente en los países de Latinoamérica, sobre todo aquí en Nicaragua, me dio color en las empresas, ¿verdad? Tenía una situación bien difícil de que enfrentar porque no contaba con autoestima a un nivel estable o a un nivel donde tiene que estar una autoestima. No contaba con apoyo, no tenía mentors, no tenía ayuda, no buscaba ayuda psicológica. En mi casa se me daba amor, se me daba cariño, respeto y todo, pero no había conocimiento a profundidad que es lo que estaba pasando conmigo, ¿verdad? Entonces, paso 9 años de ingesta alcohólica, de las cuales pues solamente efectos negativos o resultados negativos tuve. Yo decido dejar de tomar en el año 2006. Muchos de ustedes probablemente estaban muy chicos o no habían nacido tal vez, o no sé si estaban recién nacidos o de años.
En el año 2006 yo decido dejar de tomar. Y eso fue el inicio, como les decía el día lunes en el live que tuvimos. El live del día lunes hablábamos de que cuando un adicto se declara impotente, es decir, hasta aquí llego yo, no puedo más, necesito ayuda. Irónicamente, ese es el inicio de una nueva vida, de una nueva visión, de cosas mejores que vienen en tu vida. Entonces, desde el año 2006 a la fecha, este que les habla, el que hace este tipo de contenido, no consume una gota de alcohol. Por la gracia de Dios y por la ayuda de un grupo de recuperación que más adelante vamos a estar viendo, ¿verdad? Más adelante les voy a compartir cuál es ese grupo famoso, el cual me ayudó a mí y me dio las herramientas necesarias, esa pauta que yo necesito para yo mantenerme sin beber por hoy. Es un grupo muy reconocido a nivel mundial, es un grupo que ha salvado muchas vidas y del cual vamos a estar haciendo contenido también más adelante. Qué coincidencia, aquí tenemos salvando vidas a mi amigo Francisco. Buenas tardes, Francisco, espero que estés bien, que te haya ido bien el día de hoy, te esté yendo bien. Sé que te va bien, porque a los que no beben y a los que hacen el bien les va bien, ¿verdad? Así, claro, saludos, Francisco. Salvando vidas, un proyecto muy, muy conectado con lo que nosotros hacemos también. Entonces, el día de hoy es reconectando con el tema. Ya les hablé un poco de mí, ¿verdad? De la transición que hice entre tener problemas con la bebida, ahora no beber desde el año 2006 a la fecha. Ha sido para mí una gran bendición, no solo para mí, sino para mi familia, para mi mamá, mi esposa, mis hijos, para todos, porque como les decía, así como afecta cuando uno está en actividad, así también afecta de una manera positiva cuando uno ya no está, ¿verdad? En la ingesta alcohólica. También es un gusto para nosotros, Francisco, que estés por acá. Pronto vamos a estar compartiendo tu plataforma también, ¿ok? Ahora, este joven del cual estábamos hablando antes de que yo les diera un poquito de mi testimonio es de nombre John Doe, ¿verdad? Entonces, John Doe, 26 años, está en recuperación, no le gusta que hablen de su rehabilitación que tiene porque es una cosa muy personal de él, ¿verdad? Un tema muy personal de él. Um, Porque también tienen miedo al juicio, que emitan juicio que no vaya a ser constructivo, es decir, que vaya a ser destructivo y que no vaya a aportar nada al proceso de recuperación. Él cree que si se enteran, dejarán de verlo como un profesional. Ese es el gran miedo de algunos jóvenes. Si se enteran que yo tengo problemas con X o Y sustancia o que tengo problemas con X o Y conducta o X o Y situación, entonces me van a dejar de ver como ese profesional que yo quiero que siempre tengan en mente. Esa persona que siempre está en mente. Gracias, amor, por unirte. Yo sé que sos fan número 1 de Coach JP PPO Mentorship. Te mando un besote. Te amo con todo mi corazón. Gracias por estar siempre pendiente, amor bello. Entonces, la persona, el joven, que no está en el momento de querer compartir su situación, se encuentra en esta situación, ¿verdad? No quiero que se den cuenta que estoy en recuperación porque no me conviene. Es decir, tengo una situación en la cual prefiero estar así y que me tengan o tengan el concepto de que yo soy un profesional sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Este miedo lo está llevando a la autolesionarse o una autolesión. Y vamos a hablar de eso ahora mismo. Emocional. Es decir, esto te conlleva a una autolesión emocional, joven. Buenas tardes también, Danitza. Gracias por unirte. Te lleva, aunque no lo sepas, ¿verdad? Te conduce a una autolesión emocional. ¿Y qué es una autolesión emocional? Coach, explícanos eso, porque es primera vez que escuchamos acerca de eso. Una autolesión emocional no siempre implica cortarse o dañarse físicamente, ¿verdad? Eso lo dejamos claro de una. A veces se manifiesta en decisiones pequeñas que, en el fondo, sabotean tu bienestar, ¿ok? Estás saboteando tu bienestar, ¿verdad? Como el síndrome del impostor del cual hablamos la semana pasada. Y algunas formas comunes de interpretar esto o de visualizarlo, o de identificarlo es procrastinar metas importantes, es decir, posponer de una manera abrupta, es decir, muy ruda o muy extensiva, constante, metas importantes, estar procrastinando. ¿Cómo aplicar a una promoción, por ejemplo? ¿Verdad? Cómo yo dentro del trabajo me estoy privando de aplicar a una área donde voy a ganar mejor, voy a tener una posición de liderazgo, voy a cultivar mi conocimiento como profesional y aprender cosas nuevas para poder compartirlas posteriormente, ¿verdad? También se evitan compromisos significativos cuando estamos hablando de este tipo de conducta.
como compartir tu historia, que es lo que hablábamos anteriormente, que acabo de hacer hace unos 5 minutos atrás, parte de mi historia que les compartí. No les compartí toda porque no se vale, ¿ok? Esto va a ser en otro podcast y va a ser algo dirigido. Y la última de formas comunes que tiene esta conducta es aislarse de relaciones, como no salir con colegas por miedo a que te pregunten demasiado. Demasiado me preguntan, mejor no salgo. El ejemplo que estábamos dando, que es el de John Doe de 26 años, es que John Doe tiene miedo a brillar, ¿ok? Por eso es que tiene esta actitud, esta forma de ver las cosas. Porque si brilla, lo miran, y si lo miran va a ser el foco de atracción o de atención. Quizá descubran su pasado y eso es lo que él no quiere. Que se den cuenta que estamos en este proceso de recuperación. Claro que sí, Francisco, nosotros le vamos a dar la oportunidad a Salvando Vidas y vamos a reconectar muchas de las personas que están aquí en este live compartiendo con nosotros para que compartan también en esos lives que vas a hacer en tu perfil. Porque Salvando Vidas creo yo que es un proyecto muy genuino y que va a brindar apoyo, ¿verdad? Emocional, espiritual a muchas personas, sobre todo a jóvenes. Gracias por comentar. Entonces, ¿qué pasa? A veces no es que no querrás avanzar, joven. A veces no es que estás ahí estancado y no querés avanzar o que es una parte de vos que aún que no se siente digna. No, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de otras situaciones que vamos a abordar ahorita. Y es que tipos de autolesión emocional, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros también vamos a hablar en esta tarde. Como les decía, no es que no querrás avanzar o que no te sientas digno de lo que estás viviendo. Entonces, lo primero con respecto a las heridas que no te dejan avanzar o que te tienen ciego o te han limitado o te tienen ciega, es que la procrastinación crónica te está mermando. Sabes qué hacer, sabes que podrías postularte a ese cargo o a esa posición a la cual estás aplicando, pudieras aplicar, pero lo estás postergando. Esa procrastinación crónica, como decía, ¿verdad? Como John Doe, que tenía el talento de liderar un proyecto, pero prefirió callar o prefirió no aplicar mejor, para no comprometerse, ¿verdad? Número 1. Número 2. Relaciones o empleos destructivos. A veces te quedas donde no te conocen o no te reconocen por miedo. Es decir, eso es algo preocupante. Que te vayas a quedar en un lugar porque sabes o entendés o tenés la percepción de que si te quedas en ese lugar, no te van a reconocer. Entonces, estás en ese ciclo de que mejor me quedo aquí porque aquí nadie me conoce y así no pueden hablar de mí o de mi recuperación o de mi pasado, ¿verdad? Entonces, te aíslas, que es el tercero, ¿verdad? De los que estamos leyendo, compartiendo en esta tarde. Te aíslas socialmente y como profesional también. Rechazás redes de apoyo porque no querés dar explicaciones y no querés que los demás hablen de tu situación. Eso es crítico, es algo que preocupa, ¿verdad? ¿Qué podemos sacar o qué reflexión nos podemos llevar de esto? Podemos decir que la autolesión emocional es elegir el castigo inconsciente cuando lo que necesitas en realidad es cuidado. Lo que necesitas en realidad, joven, es cuidado al día de hoy y se debe tener cuidado para eso. ¿Por qué nos hacemos daño sin darnos cuenta? A ver, esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué nos hacemos daño sin darnos cuenta? Y esto va para ustedes, jóvenes. Todos aquellos que no quieren hablar de su pasado, que no quieren que se den cuenta de nada y por eso les da miedo ingresar a un lugar de trabajo o hablar de su situación en el lugar de trabajo. El origen del autosabotaje. Veamos un poco este tema. John Doe, siempre con el ejemplo de John Doe de 26 años, un joven de 26 años que se encuentra en recuperación ahora mismo, vamos a seguir hablando de ese tema. Y es que este joven no quiere que sepan que estuvo en rehabilitación, ¿verdad? Que es el tema del día de hoy. Pero lo que realmente le pesa es la culpa, ¿verdad? La culpa interna que no lo deja avanzar. Es esa situación la que no le permite seguir en el proceso de crecimiento. Gritó, mintió, hizo daño y aunque se ha recuperado, no se ha perdonado a sí mismo o a sí misma. Eso es lo que pasa en realidad. Por eso es que se aísla y por eso es que no quiere, ¿verdad?, que hablen de su pasado en el trabajo o se siente incómodo o incómoda hablando de su pasado en el trabajo. ¿Cuáles son algunas causas comunes de autosabotaje? Veamos, analicemos.
De paso, le doy las buenas tardes a Jay Ray, a Legolas y a Josh. Gracias por unirse, chicos o chicas, ¿verdad? Causas comunes del autosabotaje. Número 1, culpa no resuelta del pasado. Hay que resolver esas cosas del pasado. O por lo menos tratarlas, comenzarlas a ver, comenzarlas a ajustar, ¿verdad? Comenzar a ser sincero con uno mismo. Baja autoestima. Igual, hay que ajustar, hay que regular. Hay que ver por qué es que yo me siento menos, por qué es que yo me siento que no puedo o incapaz, entre otras cosas. Humillaciones que dejaron huella, ¿verdad? Fui humillado o fui humillada y eso me ha marcado en mi vida y por eso es que yo me siento de esta manera, ¿verdad? Es importante tener esa autorreflexión al respecto. Algunos de los mitos con respecto a este tema son los siguientes. Acá tenemos, por ejemplo, el primero que dice, así soy yo. No lo sé, Rick. ¿En realidad así sos vos o es que en realidad tenés un bloqueo o un wall in front of you that you don't want to break up? ¿Qué es lo que en realidad pasa? La verdad es que no. Así aprendiste a sobrevivir. No es que así soy yo, ¿verdad? No pasa nada, yo aguanto. Ese es otro. No pasa nada, yo aguanto. Pero aguantar no es sanar, ¿verdad? La sanación lleva otra vía, tiene otro propósito y se llega o se completa mediante otro mecanismo, ¿ok? Así que algunas preguntas detonantes al respecto serían, ¿te hablas con la misma compasión que hablas con otros? Tome nota. ¿Te castigas emocionalmente por errores que ya no puedes cambiar? Esa sería una segunda. Entonces es importante que tengamos muy en cuenta esas dos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo elegimos un nuevo camino con respecto a esto, ¿verdad? Porque el tema es claro. No quiero que sepan en mi trabajo que yo estuve en rehabilitación o que yo sigo en rehabilitación. Entonces, elegir un nuevo camino es construir autocompasión y valor propio. ¿Cómo se hace eso, coach? A ver, con argumentos y frases sólidas que yo pueda vivir y abrazar en el día a día. Por ejemplo, yo no soy mi pasado, ¿verdad? Yo no soy mi pasado. Yo soy lo que hago con él, lo que estoy haciendo hoy, ¿ok? Entonces, autocompasión activa es el paso número 1 que hay que dar. No es autolástima, es decirte, fuiste valiente al pedir ayuda, ¿ok? Paso número 1, y esto está conectado con lo que les decía de salud mental y adicciones. Paso número 2, reconstrucción de identidad. Debemos de reconstruir nuestra identidad. Ya no sos el que cayó, sos el que se levantó, ¿ok? Así que, joven, ya no sos el que cayó, sino el que se levantó. Eso lo tenés que grabar en tu mente y en tu corazón. 3. Rituales diarios de valor propio, ¿ok? Esto va desde lo físico hasta lo espiritual. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, desayunar bien, tener una dieta balanceada, agradecer cada paso limpio, decirte a vos mismo, a vos misma, hoy merezco vivir sin miedo, ¿ok? Hoy yo quiero vivir sin miedo. Eso es lo que uno debe hacer mentalmente, llevarlo a la práctica, decirlo pero también hacerlo, ¿ok? También podemos hacer ejercicios prácticos, microacciones para amarnos constantemente hoy, que es lo que importa, porque el ayer ya pasó, el mañana es incierto, así que tenemos que hacer todo hoy, ¿ok? Hoy es el que importa, joven. Así que parte de los ejercicios pueden ser apagar el celular por 1 hora o 2, eso ya depende de vos, cuán necesario sea tener encendido un teléfono. Respirar 5 minutos a solas, hacer ejercicios de respiración y exhalación, ¿verdad? Tomate un café sin culpa, invítate a un café vos mismo, vos misma, ¿verdad? Ya sea en tu casa o en un lugar donde vas a estar ahí meditando, reflexionando. Y agradecer haber vivido el día de hoy. Es importante que cosas básicas como estas las practiquemos constantemente, joven, para que tengamos ese thinking, ¿verdad? De positivismo, esa motivación, esa inspiración que vamos a tener. Muchos de nosotros, cuando éramos jóvenes, en el caso mío, no tuvimos ese acompañamiento, no tuvimos ese mentorship, no tuvimos ese coaching que hoy por hoy existe y que la psicología, ¿verdad?, ha aportado mucho a esta causa. Lo que sucede es que en nuestros países de Latinoamérica tenemos ese bias que entendemos o creemos, tenemos una concepción de que la psicología es para las personas que están mal y no necesariamente. Todos deberíamos de acudir a un psicólogo al menos una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses. Son recomendaciones
que se hacen para todas las personas, no solamente para las que meramente necesitan una clínica, ¿verdad? Con un psicólogo. Entonces, vamos a ir cerrando el tema del día de hoy y me gustaría que lo hagamos de la siguiente manera, con frases motivacionales, inspiracionales, que me lleguen, que me hagan sentir, que me hagan reflexionar. Entonces, digamos la primera, que es la que venimos diciendo desde que comenzamos este proyecto de Coach JP BPO Mentorship. No estás solo, no estás sola en esta lucha, joven, ¿ok? Lo que no sanaste, podés transformarlo. Lo que no ha sido sanado en vos puede ser transformado todavía, ¿ok? Cada vez que elegís cuidarte, rompes un ciclo de dolor aprendido. Cada vez que yo elijo cuidarme, rompo ese ciclo de ese dolor aprendido, ese dolor que he venido arrastrando durante todo este tiempo. Como lo hizo John Doe, el personaje del cual les hablé al inicio del live, ¿verdad? Él no quiere que sepan que estuvo en rehabilitación. Un joven de 26 años, para los que se están conectando ahora, la señora Acero, Juan, Mike, bienvenidos, buenas tardes. Este joven no quiere que se den cuenta en el trabajo que él estuvo en rehabilitación y que sigue en recuperación mediante un programa de apoyo, ¿verdad? Por una adicción X que él tuvo. Entonces, un día entenderá que eso no es debilidad. Esperemos que John Doe algún día entienda que eso no es debilidad. Aceptar que no se puede y aceptar, demostrar vulnerabilidad hasta cierto punto es necesario en nuestras vidas, ¿ok? Me gustaría compartir un versículo bíblico que conecta con este tema incluso, el cual cita de la siguiente manera. Esto lo pueden encontrar en Romanos 7:15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Realmente no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Cómo podemos conectar esto, verdad, con lo que estamos hablando? ¿De qué manera podemos hacer una reflexión profunda de lo que acaba de leer el coach acá? Una vez más lo voy a leer y vamos a darle un amén todos acá en el chat. Romanos capítulo 7, versículo 15. Realmente no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces, hay que analizarse, hay que hacer una reflexión profunda y hacerse preguntas como las siguientes. ¿Alguna vez has sentido que tú mismo o vos misma, o como quieras llamarte o como quieras decirlo, sos tu peor enemigo? ¿Alguna vez has sentido que vos sos tu peor enemigo, joven? Puede ser una pregunta, ¿verdad? Que yo pueda reflexionar. Que querés avanzar, pero algo dentro de vos te frena, ¿verdad? Te sabotea, te encierra, te agobia. San Pablo también lo sintió, uno de los más grandes evangelistas y apóstoles que tuvo Jesucristo, nuestro Señor, el más grande de todos. Esta es una forma de autolesión emocional, que es lo que están viviendo muchos jóvenes hoy en día, que muchos viven pero no comparten, ¿verdad? Y eso, ahí está el meollo del asunto, el no compartir para no pedir ayuda, ¿verdad? Hoy vamos a romper ese ciclo y a la cita de Romanos 7:15, un amén, ¿verdad? Todos ahí compartiendo un amén para que podamos lograr esa meta, lograr esa salida, ese ciclo del cual yo no quiero estar o no quiero ser parte de porque me da miedo, porque me aqueja, porque quiero vivir una vida muy reservada, no quiero que se metan en mi vida, and so on and so forth. La verdad es que a la medida que uno acepta y demuestra un poco de vulnerabilidad, a esa misma medida uno va haciendo el cambio, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje del día de hoy que les tenía preparado. Comenta, estoy listo, estoy lista para tratarme mejor, si estás listo, obviamente, en el chat o en mensaje en cualquiera de este contenido, en cualquiera de los videos de este perfil. Compartí la sesión, por favor. Compartí el contenido, dale a repostear para que lleguemos a más jóvenes que necesitan este tipo de acompañamiento, este tipo de mentorship, este tipo de coaching y sobre todo inspiración para seguir adelante y decirte si nosotros pudimos, vos podés también. Escribirme para recibir ejercicios mentales de autocompasión si así necesitas o si así requerís o así estimás. A mi DM con mucho gusto te los comparto. Gracias Ali, gracias equipo, gracias a todos por unirse a esta sesión. Soy el Coach JP, esto es Coach JP BPO Mentorship y recuerden que hay que estar motivados para motivar a los demás, ¿ok? Que la pasen bien. Hasta la próxima.